buenas tardes a todas y todas nuevamente. Nos encontramos con una nueva entrevistada hoy día en el contexto del Festival Intercultural Nómade, FIN 2021, para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, @FinFestival. Bueno, Merce Matus es licenciada en danza en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Fue becaria del Laboratorio Interdisciplinario de Movimiento Sur, una plataforma internacional para la danza contemporánea y las artes escénicas para Latinoamérica. Es productora y miembro del primer laboratorio de metodologías coreográficas emergentes asociado al Macea Arte Joven. Ha trabajado como artista, con artistas de gran connotación internacional, Kujiger en España, Jérôme Bel en Francia, Miguel Braceli en Venezuela, Ariadna Montfort en España, Pablo Rottenberg en Argentina, Elizabeth Rodríguez en Chile, Daniel Bagara en Chile, Sebastián de la Cuesta, etc. Sus intereses están relacionados con los cruces artísticos, bajo ideas de deslimitación, percepción y espacio inversivo, y desde lo corporal, la visualización, la transformación y las reconexiones para una autonomía del movimiento. Dentro de su obra destacan Umbilical, Matucanas tienen cortos coreográficos, Tripeville y Festival Internacional Fin Dance del 2011. También tiene Sentido 1, presentada en el Teatro de la Universidad de Humanismo Cristiano. Mira que te esfuerces y seas valiente, presentada en Danza al Borde, etc. Tiene una vasta producción de obras en danza performáticas, y también queremos hoy día hablar sobre una obra que se va a exhibir en el festival, que se llama Un elemento, otro elemento, más otro elemento. Hola Merced, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación, por este espacio, por esta posibilidad de encontrarnos también a distancia y generar una conversación en torno, bueno, a los territorios, al cuerpo, a la danza. Eh, que nada, contentísima de estar aquí y muy agradecida también. Aprovecho de saludar a Álvaro, que fue quien me contactó y que tuvimos varios meses de charlas por, por mail, por WhatsApp, y sentí un verdadero abrazo en esas conversaciones, mucho acompañarme, mucha contención, como de ir conociéndonos también en este proceso, aprovechando, digamos, esta instancia de compartir una pieza, pero también entre nosotras como eh, empezar a establecer una especie de vínculo, así que lo agradezco mucho. Sí, buenísimo. Qué rico que estés acá, Merced. Y bueno, la primera como pregunta para iniciar nuestra conversación, eh, en el fondo tiene que ver con lo que hemos sufrido todos en este tiempo. Yo sé que tú estás en España. ¿En qué ciudad estás, Merced? En Madrid, Madrid, En Madrid. estoy residiendo aquí en Eh, Madrid. Eso, y yo creo que, bueno, España particularmente fue azotada por lo que pues, veníamos viendo en las noticias en el año, fuertemente por la pandemia. Todos hemos estado como distanciados, es decir, hemos vuelto hacia adentro. ¿Qué te pasaba a ti con esta vuelta a entrar a un espacio íntimo? A visualizar que las salas están vacías, es decir, mi trabajo quedó como entre paréntesis para que pudiese ser exhibido al público, pero sin embargo pareciera ser que se ha producido otras cosas en este tiempo de distanciamiento, y particularmente esto mismo que estamos viviendo ahora, que quizás no lo podríamos haber hecho sin la pandemia, que es justamente estar de otra manera con los cuerpos, conectándonos vía la virtualidad. ¿Qué ha pasado contigo en este tiempo de confinamiento, por así decir? Sí. Uy, vale, es que esto ya partió hace un buen tiempo, esto ya, no sé, desde marzo del 2020, imagínate, marzo, abril, que partió el confinamiento, porque justamente en ese periodo yo estaba en Santiago de Chile. Me Mm. pilló ahí, yo estaba haciendo, fue a hacer un viaje para estar con la familia, entonces estaba en Santiago y luego los aeropuertos se vieron cerrados y me quedé en Santiago. Eh, y en esa, digamos, verse un poco obligado
a refugiarse en tu morada, en tu casa, qué sé yo. mm, Yo estaba justamente acompañándome de varias lecturas mm, y, y en ese momento había una frase de un autor que es Santiago Albarrico, no sé si lo has leído, y que tiene un libro que se no, llama Ser o no ser un cuerpo. mm, Y en este libro hay una frase que me quedó resonando, que era que el cuerpo es un coágulo de tiempo. mm, Y frente a todo este tiempo, hasta irse a la casa, a estar encerrado, era una pregunta sobre ese tiempo, cómo atravesar ese tiempo, cómo gestionar el tiempo y poder seguir creando o haciendo, para mí, en unos espacios tal vez más íntimos, más mm, domésticos, más precarios. Eh, entonces, frente a eso, como que fue una motivación para empezar a hacer mm, y no verme interrumpido como, claro, no están los teatros, no está la calle, no están las plazas, pero aún así se pueden activar cosas desde un lugar íntimo. mm, Y para mí fue una invitación, también es real que tenía las condiciones, digamos, porque no me urgía trabajar en ese momento porque tenía algo de dinero ahorrado, estaba con mi padre, entonces estaban las condiciones. O sea, mm, si la prioridad hubiese sido hay que seguir haciendo, trabajando, buscando el pan, tal vez tampoco hubiese podido mm, crear. Pero para mí fue una invitación para contrarrestar tal vez lo que estaba pasando. Entonces, es mm, verdad que se genera una fuga o una caída hacia el cuerpo, mm, pero a la vez también no como aislándose o volviéndose autista, sino mm, la posibilidad de seguir haciendo y filtrando mucho lo que está pasando afuera, o sea, tratando de, porque no sé, por ahí quedas como, o sigues consumiendo toda esa información llena de, bueno, de dolor, mm, de incertidumbre, ¿no? O activar de alguna forma y subvertir eso que está pasando, ¿no? Para cuidarse, para mantener una vibración, digamos, o el espíritu arriba, porque realmente era muy dramático. Eh, entonces, si bien es cierto, caí en cuenta en eso, en irse a la casa, en poder activar cosas, la comunicación con los amigos también se reactivó, o sea, mm, nos llamamos más, nos empezamos a juntar también con un grupo que es Comunidad Escénica, al cual pertenezco también, y hacíamos videollamadas tratando un poquito de ir atravesando este tiempo, ir gestionando esta situación en común. O sea que de alguna u otra forma no fue aislarse y perderse en ese aislamiento, sino que igual buscar mecanismos para seguir estando juntas. Eh, y creo que hasta el día de hoy, que sigue siendo intermitente, y yo volví a Madrid, sigo un poco con ese espíritu, o sea, con ese ímpetu de mm, decir, todo indica que deberíamos no tocarnos, no estar juntas, etcétera, pero trato de que la creación no se vea mermada por eso, o que se mm, active desde otro lugar y que el contacto igual esté desde de otras formas, tal vez. mm. ¿No? Sí, exactamente. Mercedes, vamos, te voy a llevar así como a la historia, en tu plano como de formación inicial, en ese tránsito que hiciste por la universidad, por ese deambular en el fondo, con ganas de incorporar contenidos. Eh, Además, tú tienes una obra que cruza lenguajes de otras artes, así visualmente exponiendo, digamos. Pero desde ese punto de tus inicios, de tus obsesiones en la danza inicial, eh, ¿qué referentes fueron importantes para ti? Así, quizás no solamente de la danza, que hubo otros que se fueron cruzando y fueron construyéndote. Sí. Qué linda la pregunta, porque por lo general este tema de los referentes es algo que siempre, o sea, todos necesitamos, Mm, estamos compuestos de otros. mm, Entonces, en la creación sucede lo mismo y si bien es cierto, se puede ir reactualizando y hay algunos referentes que siguen estando ahí muy presentes para mí. Y yo partí, digamos, formalmente estudiando danza teatro mm,
Y en ese momento estaba la referencia que hasta el día de hoy, como te digo, para mí es Pina Bausch, estaba muy, muy, muy presente. Toda la danza expresionista, bueno, también luego en la misma escuela y referentes, digamos, desde Chile, para mí empezaron a tomar gran relieve. Estaba, bueno, Magali Ribano, Luis Eduardo Araneda, fueron mis maestros también, luego Elizabeth Rodríguez, eh, o sea, eran parte del contexto. Es verdad que uno tiene la mirada a veces puesta afuera, pero desde la danza me empecé a enamorar porque estaba con ellos, compartía con ellos. Y ahí hay algo que se empieza a heredar también en esa mirada de la danza, y que eso infunde también las propias propuestas, ¿no? O cómo después empieza a moverse. Pero icónicas, digamos, Pina Bausch, las grandes referentes, Sacha Valls, Ana Teresa de Kesmaker, luego Alan Plattel, un montón, y sí, que son muchísimos, muchísimos. Y posterior también ahora mucho, ponte tú, me encanta lo que hace Volmir Cordeiro, Eduardo Fukushima, que son de Brasil, pero que están erradicados. Bueno, Volmeiro creo que está acá en París. Eh, pero claro, eso en la danza y por lo general las artes visuales siempre fue, no sé, Mata, por ejemplo, todo el surrealismo, algo que me apasionaban, siempre como un poco dejándome infundir, tampoco tratando de apropiarme de eso y decir voy a hacer esto, sino como esas imágenes que inspiran y que te impulsan, un poco las palabras, ¿no? Como ver algo o leer algo y luego accionarlo, más que tratar de representar eso también. Eh, sí, por ahí un poco. Sí, 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 además súper, súper interesante porque ya como que más bien entra un flujo de intensidad de ese referente y no el nombre. O sea, quizás no es la Pina Bausch como ella, como coreógrafa o intérprete, sino que es ya toda la intensidad de su propuesta. Es súper, súper bonito eso. No sé, te destaco esto de como cruzar también con la visualidad, como ser una cazadora de imágenes para poder después traducirla en el cuerpo. Claro. Eh, Como tú estás en España, en Madrid, pero eres latinoamericano. Estamos en Latinoamérica, somos latinoamericanos, y tú como latinoamericana en un país europeo, puedes tener una mirada quizás más distante, con lo que tradicionalmente se piensa que en Europa, en Europa están las referencias o están realmente las cuestiones que hay que hacer o seguir, particularmente los chilenos, que seguimos todos los foráneos así como a pie juntos. Sin embargo, como latina, en un país europeo, eh, ¿cómo ves el desarrollo de las creaciones dancísticas latinoamericanas en Europa? ¿Y qué distinciones ves ahí? Es decir, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, tu propuesta que quizás los europeos nunca van a poder lograrlo, como latina? Wow. A ver, pienso que sí, hay un imaginario permanentemente, o sea, respondemos a una historia, ¿no? A algo a una estructura. Cuando uno sale de la escuela, eh, es real que hay moldes que uno aprende a hacer de una forma que te han enseñado, Mm, y esos moldes, indudablemente, mucho de eso, o sea, cuando hablamos de Pina Bausch, etcétera, la danza expresionista, mm, bien, luego llega a Chile y digamos, hay todo un lenguaje que después desarrolla Pato Bunster, que es la escuela que mm, yo estuve, pero que es de esa línea. eh, digamos, eso condiciona mucho el trabajo. mm, Sin embargo, creo que en los últimos años, para mí, empieza a pasar que hay un deseo de recuperar ese cuerpo mm, en Latinoamérica que corresponde o que dialoga con ese territorio. mm, eh, y las propuestas últimas que yo he ido viendo desde Latinoamérica son justamente estos referentes que te decía, como Volmir Cordero o Lía
López, si no mal recuerdo, empiezan a trabajar esa condición del cuerpo más situado, que Mm, responde a un territorio. claro. Y, y creo que de alguna forma esas preguntas también me las he ido haciendo yo, porque uno entra en ese diálogo de lo que soy yo versus un poco con lo que me estoy rodeando, ¿no? Mm, Eh, y creo que hay un deseo de recuperar ese cuerpo, recuperar el deseo, recuperar una historia también. mm, Y en Latinoamérica, por lo general, eso está muy fracturado. Pero creo que estamos en esa búsqueda todas, o sea, lo que está pasando con los movimientos sociales, no sé, lo mismo el pueblo mapuche, ¿no? Toda esa recuperación de esa memoria, de esa historia, creo que va a permitir que empiece a aparecer también una danza y un cuerpo que dialoga más con ese territorio. mm, Y me parece que yo he estado intentado estar en ese diálogo permanentemente. O sea, cuando estoy en producciones acá en Europa, en España, eh, hay un condicionante, o sea, que yo soy la latina, que tiene estos rasgos, que es morena, claro. pero que descenden ancestros chinos, o sea, que hay mucho Mm, también de escoger, ¿no? Esta diversidad a partir de estos lugares que vienen. mm, Entonces empieza a ocupar un lugar ahí, digamos, a partir de estos condicionantes. mm. Eh, Sí, por ahí, sí, no ¿y sé. cómo con otros latinoamericanos, ponte tú, que están en la misma que tú, cómo ves en el fondo ese trabajo colaborativo? ¿Hay un trabajo colaborativo entre los propios latinos? ¿Están todos dispersos, cada uno en su isla? ¿O efectivamente se trabaja como más en colectivo? Sí, porque ahí pasan varias cosas, como en términos de legalidad, si eres migrante, si eres extranjera, o sea, entra todo un sistema que condiciona también la posibilidad de colaborarse. Indudablemente muchos latinos que están en situación, ya sea por estudios, eh, y que están a lo mejor en la creación, ahí surge mucho apañe. O sea, yo Mm, tuve grandes compañeros en el último máster que hice acá bueno, que está asociado al Reina Sofía, pero que es un máster propio de la Universidad Castilla de la Mancha. Es un máster que invita, o sea, que acoge a 20 alumnos por año, ¿no? mm, Y la mayoría eran latinos. mm, Y es verdad que hay estos mismos lugares que te digo del cuerpo, o que la danza aparezca desde un lugar desde Latinoamérica, mm, es muy potente. Entonces la pañe, hay más cosas en común, o el mm, ímpetu, o la forma de hacer un poco más rebelde, de ir hacia adelante, no tener, aunque no estén todas las condiciones, apañarse y ir mm, hacia adelante. Y por lo general, mis grandes amistades aquí son latinas. O mm, sea, tengo amigas de Argentina, Brasil, mm, México. Bueno, México está más para arriba, pero mm. digamos, estamos siempre apañándonos, tratando de trabajar juntas porque entendemos lo difícil que es también subsistir en otro país. O sea, que también hay que encargarse Mm, de la vida misma sí, y la poder también seguir creando. Pero mm, siempre ese apañe, esa solidaridad, mm, estamos ahí siempre acompañándonos. sí, Eh, Aún así también en Madrid, también como hay mucho, la gente, o sea, transitan muchos por aquí mm, extranjeros mm, de todas las nacionalidades, también se generan colaboraciones con ellos, o sea, que no son los latinos y los españoles por un lado, claro. eh, hay Mm, acogida y hay colaboración y eso sucede permanentemente. eso, sí, súper bueno. Bueno, ¿y qué es lo que pasa también en este tiempo, desde el 2020, el año pasado, que es como la necesidad de estar con otros, de colaborarse en esta suerte de incertidumbre en el cual estamos parados y que finalmente nos queda nuestro cuerpo con la posibilidad de conectarse como ahora con otro cuerpo, digamos, estar en esa
no estamos en presente, sino que estamos en una presencia especial que está mutándose, que no sabemos hacia dónde va, digamos. Que es lo típico que te debe pasar a ti también, que es cuando te viste luego de mucho rato encerrado, dar un abrazo, pero realmente es un abrazo. O como decías con el Álvaro, sentí ese abrazo. Eso es maravilloso, digamos, porque estamos en imágenes solamente. Entonces, quiero entrar como a tus procesos creativos, ¿no? Que nos reveles así algunas cosas, algunas pistas. En el fondo, ¿cómo tú construyes la obra? Es decir, ¿qué está involucrado entre medio? ¿Qué corpora tu cuerpo cuando siente algo, captura una imagen, la lleva hacia dónde? ¿Cómo la traduce para que finalmente aparezca una obra? Por ejemplo, que ya hablaste de Mata, ¿no es cierto? Gran artista visual. Pero como te decía, Mata ya parece que entra como flujos de intensidades, de formas y colores, no como Mata. Tú cruzas con las artes visuales, cruzas con la materia. Es decir, objetualmente juegas con eso también, sobre todo en la obra, que también cuéntanos sobre esa obra, sobre un elemento, otro elemento, que ahí está la materia misma puesta, que está la naturaleza, la tierra, los objetos, tus manos, etcétera. Revélanos cómo es ese proceso creativo y cuéntanos después cómo llegaste a la Vale, obra Ocho sí. Elementos. Bueno, no sé, a veces trato de hacer ese ejercicio de mirar un poco lo que venía haciendo cuando nos presentamos, hablaste de mis primeras creaciones y tal, Mm, eh, y hasta lo que vengo haciendo ahora último, que son más bien experimentaciones, mm, ensayos, activaciones. Creo que ahí ha habido un proceso tremendo igual eh, de encontrarme con un mundo que está en permanente cambio, entonces eso también afecta la forma en que uno articula o crea o produce una obra o un material, ¿no? Eh, lo que en ese sentido ha tenido cierta continuación en mi mirada al momento de hacer, creo que primero sería como el afecto, o sea, respondo mucho al lugar afectivo o cuando las cosas me conectan con un lugar sensible, emotivo de alguna memoria o algo que me es familiar, que muchas veces no se puede explicar, pero hay algo, una atracción o un enamoramiento o lo que tú dices, una intensidad, un flujo, hay algo que revitaliza eso que estás viendo y que de alguna forma lo abrazas o te abraza y te lleva a hacer cosas. mm, Y eso a veces pasa en una conversación, pasa por una pintura, pasa por un color, pasa por una imagen que arrastras hace tiempo. O sea que un poco mosaico siempre en ese sentido de ir articulando algo. Siempre vienen de lugares muy insospechables, inesperables. Y el ejercicio, digamos, es complejo ese proceder porque por lo general tienes que estar escribiendo permanentemente eso que te viene, o sea que yo uso mucho una libreta, porque también hay mucha fugacidad en eso, o sea, mi forma nunca ha sido pragmática, es como decir, voy a investigar esto y me voy mm, por esa línea recta, me pasa a mí todo esto, o sea, mm, mm, como un poco me da vuelta, pero sí hago este ejercicio de ir luego hilando, tejiendo estas ideas a través de ya sea de imágenes o citas o movilidades o cuerpos o relatos, y luego voy gestando este monstruito que puede ser una obra eh, y que trata de apelar a todo ese material con el que ha iniciado esa producción. mm. ¿Cachai? Eh, a veces me pongo en la tarea de tratar de ser un poco más lineal y pragmática, pero me es muy complejo. Mm. Entonces, siento que respondo más a un pulso, a un lugar intuitivo, a ser más olfativa en las cosas, caer más en lo enigmático, en lo que desconozco también, y estar muy atenta a las relaciones que puedan ir surgiendo desde allí, sobre todo también cuando uno trabaja en colaboración,
hay mucho diálogo entre medio, entonces también uno va dialogando con un otro que te va dando ciertas apreciaciones de eso que va apareciendo, eh, pero intentando siempre capturar un poco de esa vitalidad, esa luminosidad de las cosas, ese enamoramiento, esa atracción de que algo te mantiene atento a eso que está ocurriendo. Mm, Eh, Eso trato de no perderlo de vista, o sea, mm, cuando en un momento que me aburro, es como, no va por ahí, ¿cachai? Como, eh, no sé, estar animando eso permanentemente, que tenga ese pulso, ese latir, esa vibración, que a mí me estén pasando cosas con eso. A veces simplemente es gozo, es placer, encontrar ese disfrute allí. O sea, que mm, pienso que ahí está la fuerza también. Luego uno lo va cruzando con ciertos, no sé, temas o argumentos o un material teórico, discursivo, va añadiéndoles a otras capas, pero para mí siempre parte de cuestiones mucho más esenciales, mm, eh, de conexiones que hago con eso que me encuentro y que de alguna forma me está transformando y nos estamos transformando mutuamente. mm, Y tratar de que eso esté ahí siempre latiendo. mm. Sí. Mercedes, cómo lo has hecho, ponte tú ahora, antes de entrar a la obra, tu obra Ocho Elementos, pero cómo lo has hecho en este tiempo, sobre todo el tiempo donde se estaba más encerrado, para trabajar con alguna compañía, con los que te colaboran como intérpretes, no sé? Cuéntame un poquito eso, si tienes un trabajo con intérpretes que están ahí o que han podido traducir una forma de trabajo también mediado por una pantalla. Sí, mira, es que yo creo que me he filtrado mucho con todo esto que está sucediendo. Cuando estuve en Chile, cuando me agarró la primera ola, nos agarró la primera ola, empecé a trabajar en esta intimidad que te digo de la casa, con los objetos, con las cosas, pero inmediatamente, como estaba yo manteniendo mi relación muy activa con un grupo de amigos artistas también, que es Mm, Comunidad Escénica, y en la que pertenecen, bueno, hay arquitectos, coreógrafos, mm, actrices, un grupito muy amoroso, que quiero mm, muchísimo, decidimos ir a estar juntas, o sea, a pasar la primera hora, la ola junta. Entonces, mm, en realidad, no perdimos la presencialidad, bueno, bueno, ¿sí? mm, Yo pude trabajar con ellos presencialmente, eh, y empezamos, claro, cada uno también desde sus propias inquietudes o deseos de seguir haciendo, activábamos prácticas en conjunto. Entonces no me ha tocado, digamos, estar trabajando con alguien virtualmente, no he usado ese mecanismo, mm, dirigir, por ejemplo, algo con un otro que claro, está conectado, aún no atravieso ese lugar. mm, Sí he ocupado el dispositivo, el celular o la cámara, digamos, y entrado en esa especie de registro audiovisual o esa virtualidad, eh, pero no me he distanciado de los cuerpos. Creo que eso es poco mm, responde bueno, a, a esta negativa o este rechazo de lo que está pasando y que claro, que genera una fuga y uno trata de colarse en otros lugares, entonces, mm, y mm, seguir estando con otros. sí, sí, sí. Oye, cuéntanos de un elemento, otro elemento. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo la propones? Y sobre todo, también hay un proceso de cruce de lenguaje ahí. Que es súper interesante en términos de la materialidad que tú utilizas. Y también, en el fondo, si viene una propuesta contemporánea, también es súper contemporáneo lo que tú estás proponiendo. Es contemporáneo por este cruce, pero también extiende un límite en esta supernumeraria forma contemporánea de proponer. Eh, ¿cómo lo ves también ahí la obra con el público? Es decir, no sé si ya la han visto otras veces, con público. ¿Cómo ha sido la recepción de esta hipercontemporaneidad que tiene la obra? Cuéntanos un poquito cómo se gesta y qué visualidades has podido contratar ahí con la obra. Sí, a ver, este proceso, yo podría hablar desde marzo, abril en adelante que empecé, o sea, para llegar a esta acción y activar lo que fue o lo que es un elemento, otro elemento más otro elemento, es un
es un cúmulo, digamos, de acciones que le anteceden, que son acciones que le anteceden a eso. Cuando te nombraba esto de cómo gestionar el tiempo y cómo atravesar este periodo, este tiempo de pandemia, yo empecé a generar varias activaciones en casa. eh, entonces empecé, bueno, primero que todo con un trabajo manual, ¿sí? Que hacía ciertas coreografías desde las manos, tomándome de una cita de un etnólogo francés, que habla que la inteligencia nace en las manos, se forja en las manos y se estimula en las manos. Entonces, para mí era hermoso sentir eso en el trabajo y en el contacto con las cosas, y que tiene un lugar muy, muy, digamos, de cuidado de ese mundo que está partiéndose, se está fracturando. Entonces, ¿cómo empezar a entenderlo, acercarme a eso desde las manos? Entonces empecé a hacer un trabajo con luz, colores y las manos, y unas pequeñas danzas que van apareciendo desde las manos. Luego de eso, o sea, empecé a registrar eso con fotografías, y eso dio paso también a otro tipo de registro que tenía que ver con este mundo independiente, digamos, que sigue circulando, que sigue fluyendo, que tiene otra temporalidad, ¿no? Este tiempo estructurante que se nos pone. Entonces traté de empezar a registrar esa luminosidad en mi patio trasero a partir de fotografías, tratando de entrar en ese otro tiempo. Y que le nombré Esperando un amanecer. Entonces me pasé toda una noche y todo un día, digamos 24 horas, desde las 6 de la mañana, registrando esos cambios de luces y las sombras y las formas que van generando en el espacio. Como poniéndome ciertas tareas también, como te digo, para gestionar este tiempo. Y luego de eso hice una pequeña instalación en casa también con unas camisas en las que fui anudando las extremidades digamos, las partes de los brazos de las camisas, y generé una especie como digamos, de altar, un poco dándole espacio a todos esos cuerpos que también se estaban yendo, ¿no? Y le puse campo y generé todo un paisaje, un cuadro en torno a esa sensación que me estaba pulsando. Y siempre respondiendo, como te decía delante, a ese impulso, ¿sabes? Como no hay un deseo al menos ahora, yo sé que con retrospectiva uno puede encontrar esas líneas de continuidad de ese trabajo. Pero ahora es como estar haciendo en ese presente, eh, y bueno, todo ese material se enmarca en lo que yo llamé las precarias, agencia y procesos de materialización. Eh, y que bueno, el nombre mismo lo dice, ¿no? Trabajando con esta precariedad y agenciándome a esos lugares de vitalidad, o esos lugares que me mantienen o que nos mantienen pulsando arriba, ¿no? Lugares luminosos. Y justamente, bueno, como seguí con esas acciones, cuando ya estuve con Comunidad Escénica, eh, me invitan en un momento a ser parte del festival Interescuela para presentar una performance. Y como yo tenía todo este recorrido, digamos, que había partido por ahí por marzo, abril, de pequeñas acciones en las que me estaba poniendo en contacto con las cosas, con los objetos, el universo material, eh, dio paso, digamos, a este trabajo objetual, en el que, bueno, estaba justamente con 3 artistas más en la Casa de la Comunidad, y empezamos a elaborar esta pequeña propuesta, que era un poco hacer un mostreo de esos lugares íntimos que tiene cada una, en la que la materia, digamos, establecer un diálogo con esa materia o con eso que nos está acompañando permanentemente. Entonces, como también entra aquí el tema de la virtualidad, para mí era posibilitar un recorrido, un viaje que estuviera inmerso en ese mundo que te está acompañando, que viene de ese lugar íntimo, pero que también reconozco que hay cosas mías en ese mundo que estás proponiendo tú. Entonces, en este paisaje de un elemento, en esta pieza, hay una diversidad, digamos, de aproximaciones
o de relaciones con el universo de las cosas, de la materia, de lo objetual. mm, Eh, es una experimentación, digamos que eso es posible seguir profundizando y entrando en eso. Como te digo ahora, para mí van siendo acciones que van posibilitando, que van preparando un camino mm. o haciendo un camino. Sí, súper. Se me viene una pregunta que es difícil, Mercedes, pero se me bajó al tiro, así como a ver si se puede responder, pero como juegas con la materialidad y como dices tú con las manos, hay un autor, Ernst Fischer, que habla que el arte nace en las manos. ¿De dónde nació el arte? De las manos. También súper súper ligado a lo que tú dices. Eh, ¿Qué tocas cuando tocas? A ver si se puede responder eso. ¿Qué se toca cuando tocas? Es decir, una suerte como de toco el tocar. Sí. Es súper difícil lo que te estoy preguntando, pero es que me vino al tiro esa pregunta, como tus manos son súper lúdicas, se mueven a cada rato, creo Claro. que se traspasa algo en el tocar, Ujú. que no tiene Sí, dominio de nadie, sino que yo siento eso. claro. Sí, tal vez algo más bien que es lo que me toca a mí, más que lo que yo toco. Hay una relación, cuando hablo también de elemento, pienso que es más bien esa Claro, materia no física, ¿sabes? Como tiene que ver más con una relación y con una intensidad, más que entender también que ahí hay un cuerpo mm, sólido. Entonces creo que cuando hablaba de esta construcción o la creación que parte a veces de una memoria, de un mm, recuerdo, de un mm, estímulo, creo que tiene que ver con algo que se activa, ¿no? Afectivamente, emotivamente, que produce cosas en mí para poder seguir mm. creando o generando entramados de algo. Eh, pero por lo general es una pregunta, eh, bueno, que ha surgido en otros contextos, como qué es lo que me encuentra, si encuentro yo algo, si eso me encuentra, si yo toco eso, si eso me toca, Claro, ¿no? claro, Algo un poco difícil de contestar. claro. Eh, Pero pero es que lo contestaste, yo creo que es súper interesante, que daría pie para otra entrevista per se, pero es súper interesante esto de que la inmaterialidad, la memoria, no hay materialidad en la memoria, pero hay materia que no es la materialidad física. ajá, ¿Cachai? El recuerdo, la memoria, las imágenes en la mente no son materia, no las puedo tocar, digamos, no me puedo meter y tocarlas. Pero es otra materia, que es lo que más bien tú estás revelando ahora, que independiente de que no pueda tocarlo o que no sea necesario tocarlo, es una materia que se traduce finalmente en las propuestas creativas o en las obras. Así que está súper bien, es difícil la pregunta, pero quizás no tiene respuesta, hay que sentirla nomás, así en ese sentido. Oye, Mercedes, se nos está yendo la hora, ya ha pasado súper rápido y quiero ir como a la relación de la obra con el público, con el quien recibe la obra, tu propuesta, tus propias obras. En general, eh, particularmente acá en Puerto Montt, estamos en el sur, donde hay muy pocos referentes de escuelas, quizás justamente Flor de Agua produce esto, ¿ya? Un gran referente, la escuela de Rafael y del Álvaro, que produce estos momentos que son como insospechados para la región. Aquí en la región hay muchos chicos y chicas que quieren seguir estudiando danza, pero no se dan las posibilidades a veces contextuales para que así sea. Tienen que emigrar a Santiago o a otras regiones, con el riesgo de que no vuelvan a la región o deambulen finalmente en otro lado. Por lo tanto, se empieza a vaciar un poquito esta necesidad. ¿Cómo ves tú dos cosas? Mira, ¿cómo ves tú la recepción que el público tiene de tu obra? Es decir, ¿cómo recibe esta obra, como te decía, súper contemporánea? ¿Y qué le dirías a los chicos que están en formación en danza acá en Puerto Montt o en la región, que sea como un acompañamiento que tú le puedas dar desde allá, desde Madrid? Es decir, qué sugerencias, qué motivaciones, como un dale,
¿Qué le podrías decir en el fondo a estos chicos? Vale. Em, a ver, la pieza, o sea, yo creo que es el juego igual, ¿no? Como el que se encuentra con este trabajo, este tipo de propuesta, y bueno, la diversidad amplia de propuestas, cuando uno se encuentra con el arte o con eso que se comparte, es sumamente diverso. Entonces hay gente que me habla de cuestiones muy místicas, otras cuestiones muy filosóficas, otros de algo muy superficial. O sea que hay una especie de reflexión muy amplia eh, que, bueno, que depende de cada persona que se enfrenta a la obra, digamos, al trabajo artístico. Entonces no hay una única reflexión que te pueda mencionar, pero sí a mí lo que me interesa es cuando algo pasa en ese espectador, cuando hay una conexión, ¿sí? Y creo que esa es la labor también del trabajo, uno sabe que es para un otro, o sea, eso es basal, digamos, en la creación, debiese estar ahí siempre permanente, por más que sean investigaciones, sabemos que eso lo va a ver, lo va a palpar, va a ver a otro presenciando esa manifestación, ¿no? Ese fenómeno, esa experiencia. Eh, entonces es importante, claro, estar también en ese ejercicio de poder encontrarme con esto y permitirme ser afectado con eso. Cuando los comentarios van por ahí como, mira, ¿sabes qué? Y arman un relato y dicen esto, yo creo que ya ahí hay harto que digamos, que surge y que está provocando la propia obra y que está haciendo que aquellos que se enfrentan a eso los remueva. Hay una cierta transformación, ¿no? O sea, cuando ocurre eso, para mí es como gratificante, ¿sabes? Claro. Em, y con respecto a los chicos, chiques, pienso que es importante, eh, primero que todo, como seguir ese impulso también, un poco pensando en lo que me pasaba a mí, ¿no? Como cuando también me vine a Madrid, fue un poco intuitivamente siguiendo ese impulso, ese deseo de estar en otros contextos, cruzándome con otras informaciones, y tratar de, digamos, de seguir ese deseo, como si hay alguien que quiere estudiar danza, persíganlo, búsquenlo, van a encontrar esos espacios, y luego ese mismo estar haciendo eso va a ir alimentando esa necesidad de seguir robusteciendo ese saber, esa experiencia, y va a ir fortaleciendo también una mirada en torno a ese quehacer. Eh, a la hora de crear y de empezar a proponer cosas, creo que muchas veces hay que suspender el juicio, no castrar las cosas desde esa mirada tan racional, inquisitiva que tenemos a veces, y permitir que ocurran, que aparezcan, que vayan, que las cosas también hablen, que los procesos hablen, enfrentarse a lo desconocido, como no tenerle miedo a eso. eh, Enamorarse y relacionarse con gente que sientan que tienen cierta conexión, afinidad, acompañarse y acompañarse de personas, digo, pero también de lecturas, de pinturas, de todo lo que puedan, digamos, estar en contacto, como ir nutriendo ese saber en compañía de muchas cosas y de muchos conocimientos, ¿no? No solamente uno va hacia el arte, también con las ciencias sociales o más duras, como ir ahí armándose de un saber que los va a ir acompañando permanentemente, y eso ir poniéndolo en diálogo cada vez que puedan, en sus pequeñas acciones o en su propia danza y en su vida también. O sea, es importante ahí ese diálogo, ¿no? Vida, arte, juego, aprender, eh, sostenerlo ahí. Mm, sí, genial. Vida arte es súper bonito. Además que me confirma una cosa que tú también revelas sin que lo digas. Quizás el arte es la disciplina, es la acción que al hombre y la mujer
lo pone feliz, es decir, a todas, a todes nos pone feliz. Esa felicidad quizás es difícil encontrarla dedicándose a otras cosas, no sé, como no soy ingeniero, médico, abogado, tengo idea, pero quizás tú revelas algo que es súper interesante y muy lindo, en el fondo, que es, te apasiona, te empoderas y se ve que eres feliz. Yo, Mercedes, te quiero agradecer enormemente este rato que se va fugaz y súper rápido, por todo lo que nos revelas, nos compartes. Creo que siempre es un aporte escuchar a otro que está también en otra y haciendo otra. Eh, Así que muchas gracias, Mercedes, por tus palabras. Espero que nos podamos ver alguna vez acá en Puerto Montt, puedas venir algún momento a hacer alguna clínica o algo. Y nada, muchas gracias, que te vaya súper bien y espero, como te digo, encontrarnos próximamente. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo cálido. Me he sentido muy cómoda también aquí en esta conversación contigo. Espero que el festival tenga un curso maravilloso, que todas las exhibiciones de piezas, conversatorios, charlas, clases, todo funcione de maravilla. Y espero sin duda encontrarme contigo en algún momento por allá por el sur de Chile que tanto quiero y extraño, y estoy seguro que eso está decretado que vamos a hacer en algún momento. Mm, Muchas Gracias. 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 Bueno, agradecido de que nos hayan acompañado en esta tarde y las y los dejo invitados. Acuérdense que entre el 1 y el 13 de febrero se desarrolla el Festival Intercultural Nómade FIN 2021 para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @FinFestival. Gracias, Merced. Nos veremos pronto. Vale. Adiós.